Apreciados amigos y hermanos en el mundo entero, tenemos la conferencia número 250, un quiasmo profético de números. Vamos a iniciar con la tefilá. Querido Padre Celestial, querido Elohe Malquisedec, muchas gracias por darnos la oportunidad de seguir viviendo. Al recorrer las páginas sagradas y mirar este quiasmo profético de números, ruego que abra nuestra mente, nos dé sabiduría y nos sature tu conocimiento, que podamos relacionar, conectar los hechos proféticos a través de la historia. Muchas gracias, Padre Celestial, y nuestro Elohe Malquisedec, le agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohe, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. En las Sagradas Escrituras hay muchos quiasmos de orden profético que de pronto han sido pasados por altos. Voy a ir al de esta noche y vamos a iniciar con el Salmo 90, versículo 10. Pues me lo sé de memoria, pero sin afanes. Voy a mirarlo a través de las Sagradas Escrituras. Dice el Eterno: los días de nuestra edad son 70 años. Vamos a resaltar el número 70 años. Y si en lo más robusto son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. O sea, podemos comparar nosotros diciendo que son 70 años de vida que el Eterno ha colocado para cada uno de nosotros. Realmente 70 años no es nada comparados con una eternidad. 70 años es un tiempo de prueba que el Eterno ha colocado para cada ser humano en esta generación. Entonces, pues realmente, si es un periodo de 70 años y lo denominamos un periodo de prueba, pues nosotros deberíamos tener eso en nuestra mente, esforzarnos por pasar las pruebas, dificultades que podamos tener a través de esos 70 años y mantenernos en una santidad absoluta para pasar la prueba y poder ganar la eternidad. Bueno, pero en esos 70 años ocurren muchas cosas en cada uno de nosotros y de pronto algunos alcanzamos la meta tarde, otros de pronto más temprano y otros no la alcanzan. Bueno, entonces tenemos en cuenta el número 70. Y como estoy mencionando que esto es un quiasmo de orden profético, pues vamos a verlo. Así es esta parte, vamos a ir a Mateo 24. Mateo 24. Y el verso 3, de pronto bastante conocido por muchos de nosotros. Y es el sermón profético de Yahshua HaMashiach. Dice el Eterno: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin? Esa es de pronto la parte que los discípulos están diciendo, pero si usted ve el versículo 2, que es la parte primordial de pronto aquí en este momento en Mateo, dice: respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? O sea, están mirando el templo de Jerusalén. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Tenemos una profecía que Yahshua HaMashiach da con respecto a la destrucción del templo de Jerusalén. En el tiempo de Yahshua de pronto no se especificó de pronto en qué momento iba a ser destruido ese templo. Pero el pensamiento israelita era que ese templo, el día que fuese destruido,
era también fin del mundo. O sea, eso es lo que tenían ellos en su mente, eso eran los conceptos, la cultura, la tradición y lo que se había transmitido de pronto por muchos líderes. Que si ese templo se destruía, es fin del mundo. Por eso la intención de los discípulos en ese momento de mostrar el templo a Yahshua es porque los discípulos también estaban con ese mismo pensamiento de que el día que ese templo fuese destruido sería el fin del mundo. De ahí que Yahshua, de pronto de ver ese interés de los discípulos de mostrarle el templo, o sea, los discípulos se habían compenetrado también en la parte de la tradición judía y tenían el templo muy por encima. Por eso es que Yahshua lanza una profecía aquí. Dice, de cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. La palabra de Yahshua en los discípulos es creíble, no se puede pasar por alto. Y los discípulos quedan sorprendidos con esto. Dice, el maestro, el rabino está diciendo que este templo va a ser destruido. De pronto esas palabras de Yahshua chocaron con la tradición, la cultura, las creencias que ellos tenían con referencia al templo. Y mientras ellos chocan y de pronto de una u otra manera van pensando en sus mentes, oye, este templo va a ser destruido, lo dice Yahshua. Va a ser destruido, no va a quedar piedra sobre piedra, va a ser destruido totalmente. Y eso podemos decir que quebrantó tanto a los discípulos que por eso en el versículo 3 tenemos nosotros lo que leímos. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo eran esas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del mundo. O sea que los discípulos tuvieron un tiempo de reflexión con referencia al versículo 2 donde Yahshua dice que el templo va a ser destruido. Porque ellos están saliendo del templo, ahí en Jerusalén, pero se van a dirigir al monte de los olivos que queda al oriente del templo. Y salir de ahí de Jerusalén al monte de los olivos más o menos es una caminata de 1 hora. Lo cual significa que en el transcurso de esa hora los discípulos están reflexionando sobre las palabras de Yahshua de que el templo va a ser destruido. Por lo tanto, los discípulos de pronto, como le puede suceder a alguno de nosotros, dice, oiga, pero ¿cuándo irá a ser destruido? O Señor, denos más señales de cuándo va a ser destruido ese templo. Eso es lo que responde el versículo 3. O sea, ya cuando llegaron al Monte de los Olivos, después de la caminata, donde estaban reflexionando, pensando cada uno en la destrucción del templo, ya cuando llegaron ahí, de pronto lo que tenían en sus corazones era eso, Señor, dinos cuándo va a ser de pronto la destrucción de ese templo. Dinos qué señales habrán para la destrucción del templo. O sea, es evidente que el templo va a ser destruido. Luego tenemos ya el registro histórico. El registro histórico confirma las palabras de Yahshua con respecto a la destrucción del templo. Entonces recordemos algo importante. Leímos el Salmo 90:10 donde dice que los días de nuestra edad son 70 años. Y le dije, tengamos en cuenta el año 70. Porque es clave. Ahora, ¿cómo le parece a usted que después de que transcurren más o menos 40 años, el templo es destruido? Y según el registro histórico, el templo fue destruido en el año 70. O tenemos otro año 70, o tenemos otro número 70. Los días de nuestra edad son 70 años. Y el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70. Pero ahora déjenme mencionarle algo importante. Cuando Yahshua está dando la profecía, el pueblo de Israel aún es el remanente.
Pero en el año 70, cuando el pueblo de Israel es destruido, cuando Jerusalén es destruida, el pueblo de Israel ya no es remanente. O sea, hay que entender eso. Cuando Yahshua habló esta profecía, el pueblo de Israel es aún remanente. Y hablando en otras palabras, el pueblo de Israel dejó de ser remanente, fue cortado como remanente desde el año 34. Lo cual significa que en el año 70 el pueblo de Israel ya no es remanente. Y el pueblo de Israel ha seguido en una racha de pronto de terquedad, todavía haciendo ritos, ceremonias y creyéndose en ellos que siguen siendo el remanente. ¿Por qué hablo eso? Porque estoy hablando del año 70, donde Israel no es remanente, pero se cree remanente. Bueno, Israel es destruido en el año 70. Muy bien. Pasemos ahí mismo a la profecía de Mateo 24 y vayamos al versículo 32 al 34. O sea, el mismo Mateo me muestra un quiasmo de orden profético que se puede comprobar hoy en día a través de la historia y se confirma a través de las Sagradas Escrituras y del Espíritu de Profecía. Dice el Eterno en Mateo 24, versos 32 al 34. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, déjeme mencionarle que cuando Yahshua está hablando de una generación, se está refiriendo también al Salmo 90:10. 2 años de nuestra edad son 70 años. Por lo tanto, Yahshua está diciendo que la última generación, la generación de 70 años normales, en esa generación, entonces vamos a tener nosotros la señal del fin del mundo. Y no era el fin del mundo en la destrucción del templo. O sea que Yahshua está tratando de aclararle a la mente de los discípulos a través de señales, porque todavía no podía dar las fechas definitivas porque de pronto ellos se desanimarían, pero lo hace por señales. Entonces, por eso aquí de pronto los discípulos no saben que el pueblo israelí iba a ser destruido y que iba a ser esparcido por el mundo entero y que el nombre Israel iba a ser olvidado y que Israel después de muchos siglos iba a volver a nacer como nación. Ellos no sabían eso. No sabían eso. Entonces el Señor está utilizando en Mateo 24 señales. Y qué curioso que aquí vuelve a aparecer el número 70. Y de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea, el Señor está diciendo, en los últimos 70 años finales de la historia del pecado, va a estar el fin del mundo. Entonces tenemos algo importante. Tenemos la primera parte de un número 70 con la destrucción de Jerusalén. Y tenemos nosotros que la generación final tiene otro número 70 para el fin del mundo. Entonces tenemos el número 70 iniciando y finalizando una profecía de las señales proféticas que dio Yahshua HaMashiach en Mateo 24. Interesante. Entonces tenemos nosotros algo bonito. Ya tenemos los dos 70, el 70 inicial y el 70 final. Y tenemos un complemento que el Salmo 90:10 nos dice que los días de nuestra edad son 70 años. Pero vamos a hacerle referencia al año 70, que es la destrucción de Jerusalén, y vamos a hacerle referencia a los últimos 70 años, que cuando cumplan esos 70 años es fin del mundo. Y por eso Yahshua mencionó allí
De cierto digo que no pasará esta generación, quitemos la generación. De cierto les digo que no pasarán esos 70 años hasta que todo eso acontezca. Pero podríamos mencionarlo de pronto parafraseando un poco diferente. De cierto digo que no pasarán los 70 años finales hasta que todo eso acontezca. ¿Y qué es todo eso que acontezca? Pues todas las señales que está dando Yahshua HaMashiach en Mateo 24. Ahora, como estamos hablando de un quiasmo de orden profético, entonces ahorita necesitamos averiguar nosotros el número de la mitad para que se pueda formar el quiasmo profético. Tenemos el primero y tenemos el último, nos falta el número de la mitad. ¿Por qué? Porque es que el número de la mitad, que es de orden profético también, y digamos doblemente profético el número de la mitad, me va a determinar cuándo es el fin del mundo, en qué año es el fin del mundo. De pronto usted no ha escuchado de pronto bien, de pronto a algún otro predicador, a algún otro líder explicando un quiasmo profético para el fin del mundo basado en números. Y esta conferencia se tornaría increíble, fuera de serie, sorprendente. Vamos con el número de la mitad. Para averiguar el número de la mitad y saber cuáles son los 70 años finales, tenemos que desglosar el versículo 32 y el versículo 33. Tenemos que desglosarlo. Y cuando lo desglosamos, solito aparece el número. Solito aparece el número ahí. ¿Y qué vamos a hacer? La historia lo va a comprobar. Pero el número aparece solo. No es un número de pronto que me haya llegado a mí o que le haya llegado de pronto a otra persona y apareció de la nada. No. Es un número de orden profético codificado con un mensaje encriptado. Aquí lo que estamos haciendo es decodificando el número de la mitad. Y déjenme mencionarlo para que ustedes lo puedan ver clarito. De la higuera aprended la parábola. La higuera es una figura o un símbolo del pueblo de Israel. Ahí aprendemos. La higuera aquí es el pueblo de Israel. Y si lo parafraseamos, podríamos decir, del pueblo de Israel aprendamos. Del pueblo de Israel aprendamos. Cuando ya su rama es tierna, la rama tierna aquí hace referencia a la independencia de Israel. Ahora, la independencia de Israel, la historia la menciona el 14 de mayo del año 1948. Esa es la independencia. Entonces, ¿Israel dónde está? Israel está diseminado por todas partes del mundo y con la independencia de Israel empiezan a venir judíos de todas partes del mundo. Por eso se le llama aquí cuando ya su rama está tierna, o sea, cuando Israel empieza a nacer nuevamente. Israel empieza a nacer como nación en el año 1948, que eso es clave. Cuando Israel empieza a nacer en el año 1948, podemos decir que tiene 700,000 habitantes nomás, y los otros están diseminados por todas partes del mundo. Pero seguimos leyendo, dice, y brotan las hojas. El brotar las hojas significa que 2 años después, o sea, en el año 1950, Israel nombra a Jerusalén como su capital, y en el año 1950 son 1.500.000.
Esos 700.000 que habían, ahora son 1.500.000. Oh, en apenas 2 años se duplicaron. Y sembraron ellos 6 millones de árboles en homenaje al holocausto nazi. Entonces tenemos 2 fechas importantes en la profecía. Cuando su rama está tierna, la independencia de Israel, pero cuando sus hojas brotan, o sea, 2 años después, año 1950, cuando Israel declara a Jerusalén como la capital y cuando ya es independientemente oficial como una nación independiente en el mundo, 2 años después. Ahí vamos bien, la parte profética. Y de pronto tengo un artículo publicado sobre esto y un libro sobre eso que ustedes pueden adquirir más información allí. Dice, ¿sabéis que el verano está cerca? El verano aquí hace referencia a la segunda venida de Yahshua. O sea, está diciendo que desde el año 1950, cuando Israel nombra a Jerusalén como su capital, y cuando brota ya como una nación totalmente independiente, pero no remanente. Israel aparece como una nación cualquiera en el mundo, ¿sí ve? Pero no como remanente. Del año 1950. Del año 1950 entonces tenemos nosotros los 80 años para los más robustos de la profecía del Salmo 90:10 que hemos leído. O sea, los más robustos. Pero la generación normal es de 70 años. Lo cual del año 1950 le agregamos 10 años más y llegamos al año 1960. Y del año 1960, de ahí en adelante vamos a empezar a contar ahora el patrón profético del Salmo 90:10 para la última generación. Y usted se va a dar cuenta que ahorita el número que apareció allí es 1960. Entonces formamos el quiasmo profético. 70, 1960 y 70 al final. Y eso es un quiasmo profético. ¿Por qué? Porque 1960 es el año profético para la última generación. La generación de los 70 años. Entonces tenemos 1960 más 70 igual 2030. Lo cual significa que en el 2030 es el fin del mundo o la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach. Ahora, los 270 me informan de un pueblo o un mismo pueblo que sin ser remanente trata de enseñarle al mundo que sigue siendo remanente. O sea, en el año 70, cuando fue destruida Jerusalén, se creían que todavía era remanente, cuando habían sido cortados. Y cuando nacen como nación, siguen creyendo que son remanente. No, ellos nacieron como nación, mas no como remanente, porque ya habían sido cortados. Pero sin embargo, hoy en la actualidad, el pueblo de Israel enseña, dice y cree que ellos siguen siendo el remanente de Yahweh y que las promesas le pertenecen. Sigue la misma terquedad. O sea, podemos decir, el pueblo de Israel hoy ya no ha cambiado ese temperamento espiritual, de pronto de orgullo, de soberbia, de creerse en que son los mandamases, de creerse en que son los superiores y de creerse en que todavía es el remanente de Yahweh. No. Y qué curioso que los 2 periodos están demarcados con el número 70. O sea, va a llegar Yahshua HaMashiach por segunda vez en el cumplimiento de la generación final. La generación final es de 70 años. Entonces, en esa generación final, Yahshua llega y ellos no van a cambiar la posición de seguir diciendo que ellos son remanente de Yahweh. Oye, qué terquedad. Me sorprende la terquedad del pueblo de Israel en ese momento. No comprender cómo las tinieblas de orden espiritual han nublado tanto sus mentes en ese momento que no permiten ellos mismos que la luz que tiene las Sagradas Escrituras
y que se puede comprobar a través de la historia, penetre, nos ilumine a nosotros y cambiemos de pronto la forma que tenemos de creer, de pensar, que haya una conversión en cada uno de nosotros. Muy bien, entonces hemos determinado a través de las Sagradas Escrituras, comprobando a través de la historia, un quiasmo profético 70, 1960 y 2030. Ahora miremos lo que sucede acá. Yahshua, cuando habla de la destrucción del templo y que ocurrió en el año 70, y cuando ahí mismo en el mismo sermón profético de Mateo 24, que tiene esas dos palabras importantísimas, o sea, el versículo 2 y el versículo 32 y 33 y 34, Yahshua nos hace un recuento y dice, mire, cuando Jerusalén sea destruida, y cuando los judíos vuelvan a ser restablecidos como nación, y cuando ellos entren al periodo de la generación final de los 70 años, o sea, año 1960, se contarán nuevamente otros 70 años para el fin del mundo. Ahora miremoslo por los dos lados. Si usted tiene el 70 iniciando más 1960, le da 2030. Y si lo hace de la siguiente manera, si tiene 1960 más los 70 finales, le sigue dando el 2030. O sea que tenemos el 2030 en el principio y tenemos el 2030 al final, en un quiasmo de orden profético. Oh, ¿y dónde está en medio el patrón profético ahí? Pues el número 70. ¿Y qué es el número 70? Un número de perfección, porque el número 7 es el número perfecto en la parte espiritual. Tenemos un 70. Interesante. Ahora, independientemente de esto, que es un patrón de orden profético codificado y encriptado, pero que hemos decodificado y hemos desencriptado, y con evidencias de las Sagradas Escrituras contundentes. Por eso de pronto es muy escaso ver de pronto líderes que prediquen esto. Si usted se lo aprende bien, lo puede predicar, seguir predicando a muchas otras personas, y esas otras personas de pronto también, cuando lo entiendan, podrán predicarlo también y se convertirá en algo que llama la atención, algo sorprendente, en algo, oiga, ¿cómo puede estar eso en las Sagradas Escrituras? No, oiga, pero es que visto de esa manera, pues es que es verdad, porque el patrón profético en el cumplimiento del pueblo de Israel es una realidad hoy en día y es innegable, que antes no lo podíamos saber porque la parte historicista no había llegado a su tiempo. También es verdad, pero hoy ya hay una verdad presente, ya no podemos decir que no lo sabemos. Ahora, pueda que usted no crea que la segunda venida de Yahshua es en el 2030, pueda que usted no crea que el fin del mundo es en el 2030. Bueno, a mí no me falta para nada, pero las evidencias están dadas. Y el 2030 es un año que está de moda hoy en día. Y no solamente que esté de moda, sino que el 2030 es el año más profético de los 6.000 años de la historia del pecado. Entonces el año 2030 tiene algo que sobresale de todos los años proféticos que han habido en 6.000 años de la historia del pecado. Y eso no es una casualidad que llegó allí el 2030 y ya, que es una cuestión de calendario, pues tenía que llegar normalmente por la parte de tiempo. No, es que el Señor determinó señales contundentes para el 2030. Ahora déjenme mencionarle otro patrón profético del año 1960, que es poderosísimo. En el año 1960 podemos decirle que Yahweh dio una profecía a la hermana Elena.
Y la profecía que dio para a la hermana Elena es que iba a llegar el relevo de ella. Y eso se puede confirmar en Colle los Testimonios, tomo 2, página 274. O sea, el relevo de la hermana Elena debe llegar. Pero la iglesia de la Odisea no le presta atención a eso. Porque la posición de la iglesia de la Odisea es decir que la hermana Elena es la última profeta y que no hay más. Por lo tanto, esa parte como que no nos conviene, entonces mejor no la estudiemos, hagámosla a un lado. Oye, qué interesante que el relevo de la hermana Elena también está en el quiasmo de orden profético. Oye, qué interesante. ¿Cómo así que está en el quiasmo de orden profético? Sí, en la última parte. ¿Por qué? Porque el profeta, que es el relevo de la hermana Elena, debe nacer en el año 1960. Y cuando Yahshua viene por segunda vez, tiene 70 años. ¿Le parece a usted es una casualidad? No, eso no es ninguna casualidad. Porque Jeremías 1:5 dice que el Señor nos conoce a nosotros desde antes de nacer y sabe cuál es la profesión que vamos a tener nosotros. Por lo tanto, el relevo de la hermana Elena debe aparecer en el año 1960 o debe nacer en el año 1960. Y el año 1960 más 70 años son 2030. Oye, o sea que podemos decir que el remanente final, obreros de la hora undécima 2015-2030, es profético. Y el relevo de la hermana Elena es un relevo de orden profético. No es que tendría que aparecer por ahí así como de la nada o de tal cosa. No. Es un relevo de orden profético. Y deben hacer precisamente de la profecía que tenemos en Mateo 24 en relación con un quiasmo profético de números. Entonces yo miro de pronto de los profetas que hay en el mundo hoy en día. ¿Qué profeta nació en el año 1960? ¿Y qué profeta cuando Yahshua llega por segunda vez tiene 70 años? Esa es una señal bien bonita. Esa es una evidencia bonita. Independientemente de que a ese profeta se le apliquen las 10 características para identificarlo si es un profeta verdadero o es un profeta falso. Entonces, me parece que esta conferencia no puede pasar al olvido. Esta conferencia es para ponerle un poco más de sentido. Yo procuro que las conferencias mías no pasen de 1 hora, para que no se vuelvan cansonas o tediosas, pero sí que cause un impacto en las personas que ven y escuchan esta conferencia y que la van a ver y que la van a escuchar, porque quedan grabadas y se suben al canal de YouTube Aceite Extra 777. Entonces, ahí les dejo a ustedes hoy en día la conferencia de un quiasmo profético 1960-70. Y para finalizar, déjeme decirle, este servidor nació en el año 1960. Calendario hebreo o calendario del santuario. 1960. No es casualidad. En este momento tengo 66 años y cuando Yahshua llegue, tengo 70 años, lo cual tenemos unas evidencias y unas señales concretas como relevo de la hermana Elena. No es que de pronto, como algunas personas dicen, que es que me autonombré profeta, no. Es que Yahshua HaMashiach y el Ruach HaKodesh me llamaron a un ministerio de orden profético que ni yo mismo lo sabía, pero que no sabía cuándo era que iba a comenzar. Sí, yo tampoco sabía esto de 1960, yo no sabía eso. Ni sabía bien expresar lo de los 70 años finales en una generación o la última generación. Entonces ahí tenemos nosotros un aspecto bastante importante para ponerle cuidado.
Cuando saqué la conferencia de los 180 años del juicio investigador de los muertos y los 7 años del juicio de los vivos, unos hermanos adventistas dijeron, si esa predicación que está diciendo este hermano es real, tenemos que estudiarla con más seriedad. Y hoy en día, déjeme decirle cómo se está estudiando con más seriedad eso. Pues de la misma manera, este quiasmo profético de números también se le debe poner la misma atención. Y en conclusión, todo lo que tenga que ver con la palabra del Eterno hay que escudriñarlo exhaustivamente. Vamos a finalizar con la oración. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por tus cuidados, por tu amor, por tu bondad. Gracias por esta conferencia, este quiasmo profético en números. Gracias por hacernos entender y comprender que en las Sagradas Escrituras tenemos códigos y mensajes encriptados. Gracias por abrir nuestra mente, darnos sabiduría y saturarnos de tu conocimiento. Nos retiramos a descansar y queremos que tu bendición siga reposando en nuestras vidas. Te agradecemos en el glorioso nombre de Yahshua Mashiach. Amén. Amén. Apreciados amigos y hermanos en el mundo entero, así un abrazo a la distancia en los lugares que ustedes se encuentran. Les amo en Yahshua HaMashiach. Los espero mañana para una nueva conferencia. Shalom Urahot. Feliz noche.